Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Esta es su estación 87.5, Culturalízate. Mi nombre es Rodolfo Salazar y el tema del día de hoy es el derecho en varios aspectos. Para ello invitamos a varios conocedores de este tema. Con ustedes el señor Sergio Barroso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos sintonizan, como siempre. Y también tenemos de este lado a la licenciada en Derecho Jimena Pavón. Buenas tardes, Jimena. Hola, muy buenas tardes. Tenemos al abogado Eric Eguán. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y tenemos a un egresado, Eduardo Velázquez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que les guste mucho este programa. Bueno, pues para comenzar queremos hablar acerca de los principios o conocimientos básicos acerca del derecho. Yo les voy a decir que el derecho es una disciplina de las ciencias sociales que por tanto el objetivo de estudio es el conocimiento del humano. Obviamente la misión de esto, el derecho, es garantizar el respeto y desarrollo de actitudes y aptitudes de individuos, así como también deben de establecer a cada individuo facultades. Bueno, yo les puedo decir que el derecho no tiene una definición exacta, pero comentamos aquí entre las personas que nos encontramos que el derecho no depende de las personas, sino de la exigencia de la situación. Esto lo decía Tomás Aquino, que hace un momento lo mencionamos. Hace un momento lo estábamos mencionando. Y esto podría ser una definición pues base para lo que queremos explicarles el día de hoy. Pero pues vamos a comenzar hablando de los orígenes del derecho. Queremos que Eric, por favor, nos podrías comentar cuáles son los orígenes. Claro que sí, antes que nada me gustaría aclarar algo para aquellos que puedan tener dudas sobre esto de qué tiene que ver la historia con el derecho. Pues en sí el derecho, al igual que la historia, es una ciencia social y por ello están relacionadas, ya que a lo mejor la historia tiene varios subtemas o temas del cual se puede tratar. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre, precisamente como mencionó mi compañero, el que está la historia o el origen del derecho. Bueno, pues nuestros antepasados ya desarrollaban diversas culturas, diversos sistemas en los cuales ya tenían como una idea de lo que es el derecho, pero no lo ejercían tal cual como nosotros lo conocemos hoy en día. Muchos consideran que el derecho se desarrolló como consecuencia de la colonización de España, pero no es así, sino que precisamente como ya había mencionado, ellos ya tenían un sistema o tenían una idea de lo que era el derecho y tenían ciertas regulaciones. O sea que ya existía el derecho, pero no sabían qué era. Exactamente, ellos ya lo ejercían, ya lo trabajaban, pero no tenían la idea tan clara o no le daban el término. Exactamente, gracias. No usaban el término tal cual como lo conocemos hoy en día. Y retomando lo anterior, ahora les voy a hablar sobre el derecho prehispánico, el cual es un conjunto de ordenamientos y normas nativos de las culturas de América. Cabe mencionar que estas culturas tenían sus propias normas o leyes, los cuales los regulaban, y en sí no hay un derecho prehispánico que sea uno solo, sino es un compendio, por así decirlo, que son varias, y lo cual se hace la necesidad de que hablemos individualmente de cada una de ellas. Pues para continuar con este tema les voy a hablar sobre el derecho en las culturas mesoamericanas, que eran prácticamente homogéneas y principalmente de temas jurídicos, como son lo civil, familiar, entre otras. Y les voy a hablar sobre cada cultura que había en lo que hoy actualmente conocemos como México. Los aztecas, para empezar, se regían por un sistema patriarcal y celebraban contratos verbales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los acuerdos que ellos tenían, ya sea de negocios, compraventa, trueque y demás, tenían sus propias leyes, sí, pero no había algo firmado por escrito, sino llegaban a un acuerdo mutuo entre ambas partes. O sea que entre ellos cumplían lo que prometían. Así es, por eso es que son acuerdos verbales. También aplicaban la sanción de pena de muerte por propiedades respecto a las sucesiones y el travestismo y la embriaguez. Continuando con las culturas de Mesoamérica, ahora les voy a seguir hablando sobre los mayas.
A muchos les puede sorprender el avance social, político, cultural y demás características que tenían los mayas, pero hay que recordar varios aspectos, entre los cuales pues que la cultura maya es una de las más importantes, por así decirlo, que se consideran que tuvo México de alguna forma, ya que tuvo muchos avances, como ya mencionamos, y es la que más tiempo perduró, ya que tuvo aproximadamente duró 3000 años y pues hay que recordar en dónde estaba situado. La cultura maya estaba situada en lo que hoy actualmente conocemos como la península de Yucatán, o para ser más específico, Campeche, Quintana Roo, precisamente Yucatán, y algunos países como lo son Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. El poder que ejercían los mayas en la región, o en este caso su población, era una confederación de ciudades que en su momento o en su época las principales ciudades tenían, los cuales son Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán, ya que ellos controlaban la mayor parte de la península o de esta cultura, por así decirlo, y compartían ciertas características como agricultura, astronomía, arquitectura y lenguaje, por mencionar algunos. Los mayas tenían una organización muy impresionante en su momento, ya que la autoridad suprema era un cacique territorial, el cual tenía por nombre maya Xalachhuinic, quien llegaba al mando por herencia, es decir, era como un reinado de alguna forma, se podría decir, para poder comprenderlo mejor, el cual el poder o el trono, por así decirlo, aunque no es trono, sino es para ejemplificarlo y poder entenderlo, pues se iba heredando por generaciones y pues ese... Del papá al hijo, al nieto. Sí. Se heredaba y pues los sucesores serían los quienes iban gobernando. Okay. Sí, y gozaban de privilegios, precisamente. Pues me imagino, obviamente eran los grandes. Claro, los más importantes. Y era el que monopolizaba el poder. El monopolizaba, pues era el que manejaba uno solo, pues el mono de uno. Y la autoridad al ostentar los puestos políticos y religiosos. Y también quiero recalcar que este término se utilizó en el siglo XVI para referirse al rey de España. Es por eso que se menciona como cacique, y es a lo que volvemos a retomar el tema, que es un rey y demás. Este mismo cacique, o Xalachhuinic, tenía responsabilidades y facultades internas de política exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que él podía controlar a cualquier persona y ordenarle hasta cierto punto lo que debía de hacer, y tenía el poder y el mandato para obligar a alguien más de cierta forma a hacer algo. O sea, él era la gran autoridad, me imagino. Sí, porque él podía designar hasta ciertas personas a hacer tal trabajo, por así decirlo, o tareas. Pero también era auxiliado por un consejo integrado por los jefes de la nobleza, que los principales en este caso, llamados comúnmente en su cultura Almenejog, así como sacerdotes quienes se encargaban de la religión y demás, hacer tributos, ofrendas y a sus dioses, como por ejemplo Kukulcán, que es uno de los más importantes de la cultura maya. De los más identificados. Así es. Oye, Eric, y una pregunta, me gustaría saber si hay alguna ley o norma que actualmente se sigue utilizando, pues hablando de Yucatán, nosotros que pues, vivimos en Yucatán. Claro que sí, hay muchas. Me gustaría hablar sobre el derecho civil y familiar que existían entre ellos, y pues ya en base a ese tema, pues mencionarte algunos ejemplos de la actualidad. Pues los mayas tenían una cultura muy desarrollada, como ya lo hemos hablado, y adelantada a las demás culturas y a su época también, ya que aunque sus miembros desconocían la denominación específica, tenían un sorprendente sistema de regulaciones. Mencionarte algunos ejemplos de las leyes que utilizamos hoy en día en nuestra vida cotidiana. Los mayas creían que las mujeres eran importantes, ya que contribuían a muchos aspectos de su vida cotidiana, como la economía familiar, entre otras cosas. Además de que la edad propia para casarse era de 18 años para ellos, lo cual se puede ejemplificar a nosotros de que debemos ser mayores de edad para hacer cierto tipo de actividades, o en su caso para casarnos con nuestra pareja.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eric. Vamos a continuar, pero antes vamos a unos cortes comerciales y regresamos con más en Culturízate 87.5. Regresamos. ¿Tu viejo coche es arrebasado por una bicicleta que sigue una abuela en andadera? Por eso ven a tu distribuidora Volkswagen por un nuevo Martí 69 a solo 598,721.90. Volkswagen, enseñando a volar. Termina tu prepa en tan solo 3 meses, presentando un solo examen. Obtén tu certificado oficial y con validez de la SEP. Academia Galileo. Calle 62 por 55 y 57, Colonia Centro. Y bueno, regresamos de nueva cuenta aquí a 87.5 Culturízate. Y bueno, continuando, pues queremos hablar con Eduardo. Eduardo, me gustaría que nos comentes cuál es el origen de las leyes que actualmente rigen en México. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes. Mira, primero que nada te quiero agradecer mucho la oportunidad de estar aquí reunido con todos estos compañeros que sin duda son grandes figuras en el derecho. Pues mira, primero que nada quiero complementar un poquito lo que se comentó anteriormente sobre las civilizaciones prehispánicas. También, aparte de todo lo que nos comentó sobre el derecho familiar, los mayas tenían una forma de ver el derecho penal muy específica. Tenían penas iguales o superiores a las que se habían cometido. Y algo muy particular en sus casos es que cuando se resultaba un homicidio, se podía asesinar al asesino, valga la redundancia, o si la familia del que falleció, que fue asesinado, pedía una recompensa y el que lo asesinó estaba dispuesto a pagarla, se le perdonaba la vida. O sea que ellos tenían derecho a pues, ver cuál es el castigo que se les va a infligir a la persona que... Sí, efectivamente, algo parecido a un juzgado. Okay. Las leyes en México vienen de la fusión de la época, en la época de la conquista. Como ya se comentó, las civilizaciones prehispánicas tenían sus leyes, pero los españoles también tenían sus leyes. Obviamente prevalecieron las del viejo mundo, las europeas, y estas causaron una gran inconformidad a lo largo de la historia. Las leyes que correspondían al siglo XIII fueron las que se implementaron. Estaban sumamente descontextualizadas, algo que siempre debe de prever el derecho. Estas fueron las determinadas leyes partidas. Después de estas hubo 3 más: la Ley Toro en 1505, la Nueva Recompilación de 1567 y la Novísima Recompilación de 1805. Estas leyes tuvieron marcado un alineamiento mayor a los aspectos civiles, regularon asuntos penales y mercantiles, también dictaron medidas proteccionistas contra los indígenas. Esto fue gracias a la reina Isabel la Católica. Después de todo esto, ustedes pueden preguntarse si las leyes eran españolas o más bien una fusión, ¿por qué al independizarnos seguimos con muchas de sus leyes? Bueno, lo que importa aquí es que México está tan acostumbrado a tener un gobierno por fuera que al sentirse independiente no tenía experiencia administrativa. Por ejemplo, si tú compras una motocicleta, tú puedes saber que la motocicleta te va a ayudar a moverte con mayor velocidad, que va a ser más fácil llegar a ciertos lugares. Pero lo que es difícil y tú tal vez no sepas es cómo empezar a manejar esa motocicleta. Es algo muy parecido a lo que pasó en México, porque a pesar de que ya tenían nociones de las leyes, aún no sabían cómo implementarlas y cómo formarlas. Es por eso que algunos antecedentes legales en general y en la evolución histórica son los siguientes. Empezó con la Constitución de Cádiz en el año de 1812 y está terminando con la Constitución de 1917. Ha sufrido algunas modificaciones, pero es la que nos rige hoy en día, pasando por los sentimientos de la nación, Constitución de Apatzingán, las reformas eclesiásticas, bases orgánicas, 7 leyes, por decir algo. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por esa explicación. Ahorita me gustaría pasar con el profesor Sergio, que pues me gustaría que nos comente cuáles son los términos o fundamentos del derecho. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Buenas Rodolfo. tardes, Sergio. Gracias a todos los radioescuchas, a estos larenosos que siempre nos escuchan día a día. El derecho tiene términos y fundamentos. El primero es el sujeto, el que posee un derecho. Tú posees un En este derecho. caso podría ser yo, ¿verdad? Ajá. Okay, Yo. o todos los que nos encontramos aquí. Claro que sí, todos tenemos derechos. El segundo es el término, que son los obligados a respetar o cumplir un derecho.
El tercero es la materia, que es aquello a que se tiene derecho. Y por último está el título. Es la razón en cuya virtud el sujeto tiene derecho a dicha materia. Un ejemplo muy claro de esto es lo de Fabricio. No sé si saben lo que ocurrió con Fabricio. Sí, fue muy desgraciable la noticia. Estuvo rondando en muchas redes sociales y medios de comunicación. Pero Ok. En este caso Fabricio era un bebé que falleció por negligencia. En este caso Fabricio es el sujeto, pero como ya falleció, son sus padres. Los términos pues serían los fiscales, jueces, ministro y la estar médica misma, porque son los encargados de brindar el servicio, exacto. Exacto. Y la materia podría ser el derecho a la vida, salud, atención médica o integridad física. Por lo que pasó, él tenía derecho a la vida, entonces es la materia. Y el título podría ser cualquiera, bueno, no cualquiera, uno que esté relacionado con la materia, pero que sea más grande, como lo podría ser la Constitución, el Código Penal o el Código Civil. Bueno, Sergio, ¿nos podrías decir cuál es la función del derecho? ¿Qué es lo que hace el derecho? Bueno, empezaré diciendo las funciones del derecho. Estas son 6. La primera es resolución de conflictos, que quiere decir dar una solución al conflicto sin detalles. Acción inmediata, es lo primordial. Por ejemplo, si se quema una casa o un departamento, un edificio, lo primordial, ¿qué sería, Rodolfo? Pues yo pensaría que pues, sacar los documentos más importantes que necesites. Pues eso es desde tu punto de vista, pero lo primordial sería la vida humana, o sea, que las personas salgan. Oh, Entonces es a verdad. esto se refiere la resolución de conflictos, es lo que hay que hacer de manera inmediata. Ok, muchas gracias. Después de eso tenemos la función reguladora, que atiende a la jurisdicción. La jurisdicción es el espacio geográfico, y a la competencia. La competencia es el experto o la facultad para ejercer esa acción, obviamente con conocimiento. Tuve un ejemplo claro como en el salón de clases, que la jurisdicción es el mismo salón de clases y la competencia es el maestro, quien da la materia porque él es el que tiene los conocimientos y es experto en eso. El experto. Ujú. Después sigue la función represora. Como su nombre lo dice, el represor o represora, te voy a dar la definición. Dice que es el que usa la fuerza para controlar las acciones de un grupo de personas, especialmente de los habitantes de un país. Cuando escuche función represora es fuerza bruta, o sea, directamente a la fuerza. A lo que va. Sí, exacto. Después sigue la función orientadora, que se trata de dirigir, orientar y o encauzar lo que se debe o no hacer. La orientadora es como que un tercero. Por ejemplo, un matrimonio. Ok, o sea, podríamos decir que un matrimonio que pues tiene problemas, pues acude a una terapia de pareja donde una persona los asesora. Exacto, esa persona, la que está dotada para eso, sería la función orientadora, porque gracias a un tercero se cumple que hay una solución entre los dos. Sin ese tercero no lo habría. Ok, sí, ok. Después de eso sigue la integración y control social. Esta se parece mucho a la orientadora, pero esta va de la mano con la orientadora, pero su diferencia es que las personas involucradas, ya sean 2, 3 o más, ellos mismos buscan la solución sin necesidad de un tercero. No sé si me doy a Ok, explicar. o sea que una persona, o sea, te pondré un ejemplo, que dos conductores pues van por la calle y tienen un impacto, chocan. Y si no tienen necesidad de hablar a alguna aseguradora o alguna autoridad, entre esas mismas personas resuelven sus problemas. Exacto, con base a la orientación se logra el control y la armonía social. Eso es lo que quiero explicar, que ellos mismos dan su propia solución. De ahí nos pasamos a la última, que es la legitimación. Esto es lo que da a entender que está establecido en X norma, en cualquier norma. Es lo de papelito habla. Ok, o sea que si está dicho, se hace. Está documentado. Sí. Exacto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu explicación. Y ahora me gustaría pasar pues con Jimena, que pues sé que eres una conocedora de varias normas, la verdad.
pues, licenciada en Derecho. Pues me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las normas y cómo se dividen? Bueno, para comenzar, es un hecho que en nuestra sociedad o comunidad donde estemos viviendo hay múltiples reglas y normas las cuales regulan nuestra conducta, nuestras acciones, etc. Estas pueden ser obligatorias o no, pero exactamente qué es una norma, como ya me habías preguntado, es una regla encargada de orientarnos y dirigirnos al mundo del deber ser, a un mundo casi perfecto, donde podamos actuar de la manera correcta y seguir el bien. Su propósito es regular nuestra conducta, como ya te había mencionado, para crear una sociedad y una convivencia armónica. Esas normas, por ende, deben ser respetadas. No hay excepciones. Deben ser respetadas, son obligatorias. También se le puede llamar precepto jurídico, es decir, es un mandato que se debe de cumplir, sin importar la clase o la norma. El elemento común que tienen es el ser humano. Oye, pues me gustaría preguntarte si solo existe un tipo de norma o existen más. No existe solamente un tipo, te voy a hablar de 4 tipos de normas. Están las jurídicas, que ya están establecidas por una autoridad competente, las cuales regulan nuestra conducta. Es de carácter obligatorio, imponen deberes y confieren derechos. Estas no se pueden cambiar, ya están establecidas, las puedes encontrar en la Constitución, en algún documento como el Código Penal, el Código Civil, etc. Existen igual las morales, que son normas que uno mismo se las impone, orientan al individuo o a la misma persona hacia el bien y actuar correctamente, para evitar el mal y conflictos. Existen las sociales, que son normas impuestas por la sociedad, establecen conductas, tareas y actividades en el campo laboral, en el campo social, educativo en el cual estés, y con la finalidad de tener una verdadera convivencia. Y las religiosas, pues son ordenamientos religiosos, valga la redundancia, y de origen divino, las cuales establecen la religión en la cual tú estés, ¿no? Igual existen, te voy a hablar de las características de las normas, ¿por qué no? Son unilaterales, conceden deberes, bilaterales, conceden derechos y obligaciones, exteriores o exterioridad, que le interesa el aspecto objetivo del comportamiento y conductas humanas. Esas las personas las ponen. Las interiores funcionan en relación a la voluntad del individuo. Las coercivas se utilizan, las cuales se utiliza la fuerza. Se representa como una sanción o un castigo. Las incoercibles no se utiliza la fuerza para el cumplimiento. Nadie te puede obligar a cumplir una norma o una regla. Eso ya es decisión de cada quien. La autónoma, uno mismo se gobierna, uno mismo se rige y escoge lo que es conveniente para cualquier acción o situación. La heterónoma es porque uno obedece el mandato de otro. Tú eres parte, por ejemplo, de la sociedad y sigues las normas que la sociedad nos rige. Ahora, pues, como ya te había mencionado las normas morales y el derecho en general, y como ya lo han mencionado mis compañeros, pues te voy a dar una definición o unas diferencias que hay entre el derecho y la moral. Por ejemplo, el derecho es bilateral, es exterior, es coercible y es heterónoma. Por otro lado, la moral es un poco diferente, pero se enlaza con el derecho. Es unilateral, interior, incoercible y autónoma. Las normas jurídicas, bueno, el conjunto de normas jurídicas, pues te van a formular la ley. Pero la ley es establecida por una autoridad competente, así como las normas anteriores, pero mandan o prohíben en relación a la justicia. Sus características es que es general, dirigida a todos los individuos, por ejemplo, a la sociedad, a los alumnos, etc. Es abstracta porque se aplica a la persona que encaje. Si tú entras en el perfil de la ley o de la norma que está establecida, es abstracta. Es obligatoria porque debe ser cumplida y no se puede cambiar, sin importar la aceptación o el rechazo, ya está establecida. Y los elementos, pues, de las normas jurídicas son el supuesto o hipótesis, que es una situación implantada en la norma jurídica dirigido al individuo. Y la consecuencia o disposición, pues la consecuencia, valga la redundancia, o el resultado de acuerdo al supuesto. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo como profesora, a mis estudiantes les digo esto. Si todos entregan su tarea completa, pues tienen sus 10 puntos, ¿no? Ese es el supuesto. Pero si solo 2 personas me lo entregan completa y reclaman por sus 10 puntos, eso es la consecuencia, porque ellos entregaron
la entregaron completa y ellos van a tener la calificación asignada. Aquellos tienen de plano. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Jimena, y pues agradecer a todos ustedes que se encuentran aquí. Gracias por haber asistido, por haber aceptado la invitación, y espero que no sea la última vez. Espero poder pues invitarlos en otra ocasión para pues seguir contestando más dudas. No, al contrario, Rodolfo, pues gracias a ti por invitarnos y por poder compartir con las otras personas lo que es el derecho. Es un sinfín de campos, un sinfín de temas en los cuales el derecho se puede aplicar, y me gustaría pues venir en otra ocasión para seguir platicando estos temas. Me parece, la invitación está hecha. Pues, claro, Sergio, ¿qué te gustaría decir algo? Pues muchas gracias por estar aquí, gracias a todos los radioescuchas, espero que hayan aprendido algo en este tiempo tan maravilloso de compartir mis experiencias con ustedes y mis conocimientos. Muchas gracias por compartirlas con nosotros, Sergio. Y Eric, ¿te gustaría concluir con algo? No me queda nada más que decir, excepto que gracias a todos los radioescuchas y también a todos por el espacio brindado aquí, y pues igual a mis compañeros que estuvieron acompañándome en esta transmisión. Y bueno, pues, Eduardo, ¿te gustaría concluir con algo? Sí, les quiero agradecer, igual que todos ya lo han hecho. Espero que hayan aprendido mucho, porque realmente el derecho es algo muy bonito, pero a la vez muy complejo. Y es muy bueno saberlo utilizar y saber cómo se origina todo esto. Espero que podamos compartir más experiencias juntos, porque la verdad son muy maravillosas. Y esperamos que pronto, amigo. Pues bueno, mi nombre es Rodolfo Salazar y concluimos. Esto es Culturízate 87.5. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego. Bueno, adiós.